días, amables televidentes. A la misma hora, de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, para llevarles noticias nacionales e internacionales de interés, con la única finalidad de que ustedes estén debidamente informados. Hoy es jueves 18 de octubre, antesala del fin de semana, una semana que ha estado, hemos tenido varios días con este tema de los transportistas, con amenazas de huelga, confusiones, confusión e incertidumbre para nosotros movernos todo lo que es el centro de la ciudad, ya que primero se decía que había una convocatoria de un paro a huelga los días 16 y 17 de octubre, es decir, martes y miércoles, posteriormente el desmentido, después la aclaración de que no se trataba de una huelga, sino que se trataba simplemente de un piquete que saldría de la 27 de febrero con Winston Churchill hacia el Ministerio de Industria y Comercio a fin de protestar por el alza en los precios de los combustibles. Durante 3 semanas, el gobierno, previendo la situación que hay, ha congelado el precio de los combustibles durante estas últimas 3 semanas, a pesar de los cambios que ha habido en el precio del petróleo en los mercados internacionales. La demanda fundamental que formulan los transportistas, lo que tienen que ver sobre todo con el transporte de pasajeros, es que se modifique la ley 112.00, que se baje los impuestos, que se elimine la supuesta mafia que hay alrededor del tema de los combustibles. Nosotros en varias ocasiones nos hemos referido a este tema. Mientras tanto, desde el gobierno, sobre todo el ministro de Interior y Policía, dice que estos llamados a huelgas de los transportistas tienen un carácter de tipo político, no reivindicativo, no con la idea de solucionar los problemas del transporte. Y ayer la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, afirmó que nunca los objetivos se logran por las malas y llamó a los sindicalistas a propiciar la paz y a dialogar con el gobierno. La reacción de los sindicalistas es que van a continuar su lucha porque se reduzca el precio de los combustibles y se resuelvan los problemas alrededor del transporte. Nosotros varias veces hemos dado algunas cifras de lo que significa los ingresos tributarios a partir del impuesto a los combustibles. En algunos casos parece que nos hemos quedado cortos. Lo único que nosotros siempre nos referíamos a lo que establece la ley 112.00, pero el impuesto a los combustibles se ve afectado por 2 leyes y por un diferencial en el caso del gas licuado de petróleo. Por ejemplo, el impuesto por concepto de la ley 112.00, que aplica un impuesto selectivo al consumo de combustible por galón, el gobierno espera recibir en el año 2019, lo que está planteado en el presupuesto general de la Nación, 39.532 millones de pesos. Eso es por concepto de la ley 112.00. El gobierno espera recibir 39.532 millones de pesos. Por la ley 557.05, mediante esta ley, se le aplica el ITEVIS a los combustibles, un 16 a todos los tipos de combustible, excepto el Astur, que se le aplica 6.5%. El Astur es el gas, es el combustible para avión. Después se le aplica a todos los combustibles, excepto al GLP, al GLP también se le aplica en la ley 157.05. Por este concepto, se proyecta recibir el próximo año 22.823 millones de pesos. Y por el diferenciar en el gas licuado de petróleo, se espera recibir 8.370 millones de pesos. Esto suma un total para el año que viene que el gobierno espera recibir por concepto de impuestos de 70.525 millones de pesos. Esos 70.525 millones de pesos representan un 10.3% de los 687.000 millones de pesos
que el gobierno espera recibir por concepto de impuestos el próximo año, es decir, que es un porcentaje importante dentro de los ingresos que se espera recibir para el año próximo. Pero también hay que señalar que por concepto del gasto tributario, es decir, de exoneraciones, por concepto de impuestos selectivos a los combustibles, el gobierno dejará de recibir el próximo año 27.387 millones de pesos. Si se elimina este concepto, es decir, si usted reduce el gasto tributario en 27.387 millones de pesos que se deja de cobrar a las empresas que importan combustible directamente para encender su planta e interconectarse al sistema nacional interconectado, y de esta manera tener un precio de los combustibles, un costo de producción más bajo en los combustibles, si usted elimina eso, entonces eso se traduciría en aumento de precios, porque los empresarios trasladarían el precio de esto al consumidor. Juan Uvieres denuncia que alrededor, solamente el caso del gas licuado de petróleo, dice él que hay una mafia que obtiene beneficios anuales por encima de 20.000 millones de pesos. Y por lo menos a él le oí decir de que se entiende que estas dos leyes significan ingresos tributarios, que el gobierno los recibe, pero dice no así, esos más de 20.000 millones de pesos que el gobierno deja de recibir por concepto de, dice el, mafia o de negocio ilícito o de beneficios injustificados de unos 20.000 millones de pesos que el gobierno deja de recibir por no aplicar correctamente la ley o por aplicar unos incentivos inapropiados de acuerdo a lo que él decía. Entonces, lo cierto es de que si usted modifica la ley 112.00, que ya no sería solamente la ley 112.00, sino la ley 557.05 que aplica el ITEVIS por el consumo de cada galón de combustible, entonces usted afectaría al gobierno, cuando incluye también el GLP, en 70.525 millones de pesos. El gobierno diría, bueno, lo que dejo de recibir por aquí, ¿por dónde lo voy a recibir? Entonces tendría que tratar de compensar por otra vía. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo que se modifique y se trabaje en la ley, porque el problema que se exige desde siempre es mayor transparencia, lo que tiene que ver la determinación del precio de paridad de importación a partir del cual se aplican todos estos impuestos. Como no se publica el desglose de todas las partidas que contienen eso que se llama precio de paridad de importación, es decir, poner un galón de gasolina aquí, ¿qué nos cuesta? Comprarlo allá, transportarlo, bueno, hay que ver el costo de transporte por cada galón. A una comisión bancaria, vamos a ver cuál es esa comisión bancaria. El manejo de terminal, vamos a ver cuál es el manejo de terminal. El costo de administración de la ley, vamos a ver qué es eso. Y si eso es razonable, porque a partir de ese precio base, que es precio de paridad de importación, es que se aplican los impuestos. Entonces, si es para que se aclare eso, ok. Dice, bueno, aclárenos esto y no hay problema. Usted dice que traer un galón de gasolina aquí cuesta 81 pesos, un galón de gasolina premium, y a partir de ahí usted me aplica todos los impuestos. Por ejemplo, estoy poniendo solo un ejemplo. Aclárenos eso. Pero debemos estar conteste en que el impuesto que se elimine vía la modificación de la ley, el gobierno trataría de compensarlo por otra vía, entonces eso no sería la idea que se procura, de que nos quiten un impuesto de un lado y nos lo apliquen por el otro. Uno lo que debe procurar es que sí, que el precio de cada galón sea el precio justo, sea el precio que se corresponde con el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, pero que también, si usted está dando subsidios como el bono gas a cada transportista, si usted está dando otro tipo de subsidio, incluso podría ser encubierto, que eso se traduzca en un transporte más eficiente, más higiénico y más seguro, que es lo que no hemos tenido, porque los sindicalistas protestan por este tema de que se reduzcan los costos por esa vía, pero sin embargo usted no ve eso en una mejor calidad en lo que tiene que ser el transporte vial, porque mire, si usted no quiere que le dé un infarto, trate de no transitar por donde se mueven ni los vehículos de concho, ni esos vehículos, esos vehículos, las guaguas, esos autobuses
incluyendo esos que andan protestando, es acabando con todo lo que encuentran por el medio. Y las calles son de ellos. Y a usted no le queda más remedio que mover su carrito y ponerse a un lado. Porque ellos se les desbarata, usted choca con ellos. Y usted es el que sale perdiendo. Porque a ellos les da exactamente lo mismo lo que ocurra en torno a este tema. Por otro lado, nosotros queremos destacar que en el día de ayer hubo serias protestas en Haití y circularon en las redes noticias que no se correspondían con la realidad, porque en una yo llegué a recibir por WhatsApp en un grupo de que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, había sido secuestrado. Eso no correspondía con la verdad, porque por lo menos uno no lo ha visto en ningún periódico. Los haitianos están exigiendo allá transparencia, que se aclaren cuentas. Se han manejado 3.800 millones de dólares alrededor de un acuerdo, miren cómo se ven las manifestaciones en Haití, alrededor del acuerdo Petrocaribe con Haití, y ellos exigen transparencia, que sean traducidos a la justicia aquellos que se han enriquecido de manera ilícita con este acuerdo de Petrocaribe en lo que tiene que ver con Haití. Y en el día de ayer el presidente de Haití, Jovenel Moïse, estaba llevando flores a la tumba del padre de la patria de Haití, Jean-Jacques Dessalines, y fue apedreado. Uno de la seguridad alrededor del presidente salió herido, un guardia, salieron heridos 2 personas más, pero no así el presidente de la República. Esto generalmente genera intranquilidad en el país. Todo lo que pasa allá en Haití nos impacta a nosotros. Pues el jefe del ejército, el comandante Estanislao Gonés Regalado, informó que la seguridad en la frontera está garantizada. Ahí ustedes ven todos los dirigentes políticos que se han referido a este tema, especialmente los senadores de la frontera, como Sonia Mateo, senadora de Dajabón, Dionis Sánchez, que es el senador de Pedernales. Ahí vimos también al senador de la provincia Bauruco. Ahí vemos los heridos de las protestas en Haití. En esta oportunidad han girado en torno a la necesidad de que haya transparencia en el pueblo haitiano. Esperemos que la tranquilidad retorne a la calma en esa nación, porque mientras estén allá de intranquilo, eso incide en el mercado binacional que tiene la República Dominicana con Haití alrededor de la frontera, que según cifras oficiales ronda entre 500, 600, 700, qué sé yo, 800 millones de dólares, pero como de manera no se registra todo lo que se mueve ahí, es un intercambio comercial alrededor de la frontera que supera los 1.000 millones de dólares al año, que tiene una alta incidencia en el movimiento económico, porque hay que decirlo así, en el movimiento económico que se da en la frontera, porque no así en la reducción de la pobreza alrededor de la pobreza, porque la pobreza de las provincias fronterizas es de las más elevadas del país. Esperemos que retorne la calma a esa nación que comparte con nosotros la isla de Santo Domingo. En el día de ayer, el superintendente de la CISARRIL, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, hizo una denuncia que a la verdad uno no esperaba ver, porque él dice que existe un fraude alrededor, diríamos, de la venta de la data de los afiliados a las ARS. Dice él que recibe más de 20.000 denuncias al año de los afiliados a las administradoras de riesgos de salud. Dice que en unos casos es porque las instituciones se niegan, es decir, las ARS se niegan a brindar la demanda de los servicios que le formulan los afiliados, que en otros casos son las prestadoras de servicios que se niegan, valga la redundancia, a
prestar los servicios que demandan los afiliados, que son todas las denuncias que se hacen a cada rato, de que el paciente va a un centro hospitalario, le dicen, no, vaya a su ARS, porque aquí no cubrimos eso. Entonces, cuando usted vaya a la ARS, le dice, eso no está contemplado en el caso de su salud, de su carnet de salud, de su contrato de afiliación. Entonces, el afiliado tiene que verse precisado a buscar recursos de donde no haya para poder recibir atención de la salud que demanda. Pero ahora dice el superintendente de salud, Pedro Castellano, de que hay afiliados que cuando van a demandar un servicio y se le refiere entonces a la ARS correspondiente, a la que él cree que pertenece, cuando vaya le dice, no, ya usted no pertenece a esta ARS, usted pertenece a otra ARS. Eso equivale a cómo vender la base de datos. Yo sé que de acuerdo con la ley, usted puede solicitar ser transferido a otra ARS o puede solicitar ser transferido a otra AFP, pero siempre debe estar de por medio su consentimiento. Si que el paciente va, yo como afiliado voy a una AFP, le digo, o no voy a la AFP, tengo que hacer una comunicación, inclusive acudir a la DIDA, para que me defienda si yo me quiero cambiar de AFP y la AFP a la que estoy no me lo permite, entonces yo me voy. Pero no que usted se entere cuando usted va de que usted fue transferido a otra ARS. Entonces dice el superintendente de salud y riesgos laborales que eso es una violación a la ley 8701, que sometió un expediente a la Fiscalía del Distrito Nacional para que estudie este caso de violación de los derechos de los afiliados cuando son trasladados a otra ARS, dice la CISARIL, a otra AFP, podría ser, decir la Superintendencia de Pensiones, sin el consentimiento del afectado. La verdad que es un tipo de denuncia que uno esperaba no encontrar, porque uno sí ha visto que la cantidad de AFP, por ejemplo, se ha reducido de más de 10 o 12 que había al principio, se ha reducido sustancialmente a no más de 10, y que hay 3 que controlan el 75, el 80% de este mercado vía fusiones, porque si usted lo que decide es que usted va a salir del negocio de la ARS y se va a funcionar, bueno, pues solicita autorización a la CISARRIL, al Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque usted se va a fusionar o porque usted va a vender, pero no empiece a vender la data que usted tiene. O sea, seguir todavía haciendo más negocios alrededor de este tema. Fíjese que las quejas o las críticas al sistema vienen porque ha prevalecido más el criterio de negocio alrededor del sector de la seguridad social, que el interés de brindar un servicio de salud a los afiliados y de una pensión digna a los pensionados a la hora del retiro. Entonces no pueden las empresas ligadas al sector cometer acciones de esta naturaleza, porque entonces esto se convierte en mayores críticas a lo que es la ley de seguridad social, que más críticas ya no le pueden caber. La delincuencia sigue causando estragos en el país. En el caso de La Romana, parece que es una provincia que merece prestarle atención, porque con mucha frecuencia ocurren asesinatos como este que le pasó ayer al abogado Santos Cedeño de Rosario. Es un abogado, además de abogado era pastor evangélico, fue a retirar un hijo a un colegio en La Romana y no lo dejaron desmontarse. Desconocidos lo mataron al desmontarse de su jipeta y siguieron la huida. No hemos visto en la prensa de ahora, de la mañana, de la madrugada que tenemos a mano, si ya se detuvieron a estos victimarios, a estos asesinos, pero La Romana, cada rato uno lee noticias de esta naturaleza, entonces parece que demanda que la policía
que los cuerpos de seguridad del Estado presten más atención a los niveles de delincuencia que se están desarrollando en la provincia de La Romana, porque ocurre mucho. La Romana y la provincia de Higüey son dos provincias ubicadas en el mayor polo turístico o en el polo turístico que genera más negocio en el país, pero también La Romana ha sido un punto geográfico donde prevalece mucho el tema este de las drogas. Inclusive hay acusados, condenados, imputados, uno de los mayores casos de personas ligadas al mundo del narcotráfico, generalmente están ubicadas alrededor de esa provincia, La Romana, San Pedro, y la misma provincia de Higüey, por ser puntos a través de los cuales se produce el trasiego o el traslado o el almacenamiento de drogas, cocaína y ese tipo de cosas. Entonces por eso se generan este tipo de cosas. No estamos diciendo que esto sea un ajuste de cuenta ni nada por el estilo, porque lo que dice el parte de prensa que hemos leído es que se trata de un abogado que participaba, que litigaba mucho en los tribunales. Cuando un abogado está litigando en los tribunales, está obrando a favor del imputado que lo contrató para que lo defienda, y el papel del abogado, dicen los abogados, es de que tratar de que su defendido o no sea condenado, o de ser condenado que sea a la pena mínima. Es decir, que va a tratar lo que ejerce es una profesión, brinda un servicio. Entonces es posible que los que se sientan afectados cuando un abogado está defendiendo a alguien quieran marchar contra el abogado, que lo que está haciendo es un papel que está previsto en el modus operandi de las sociedades. Es decir, que toda persona que haya sido acusado de la comisión de un delito, el que fuere, busca un abogado para que el abogado le defienda, y la finalidad es esa, de o ser descargado de lo que se me acusa, o de que no se me aplique la pena máxima, sino todo lo contrario. Entonces para eso contrata un abogado. Y si no tiene abogado, entonces existe lo que se llama la defensoría, es decir, que la justicia le contrata un abogado para que lo defienda a lo que tiene derecho. Ojalá desaparezcan este tipo de situaciones de crímenes que ocurren con cierta frecuencia en la ciudad de La Romana, que tienen todas las características de este caso. Ha continuado el juicio de fondo contra Marlon y Marlene Martínez por el asesinato de la joven Emily Peguero, que ya cumplió hace más de un año en el día de ayer. Y hablando de abogados y lo que decíamos, los abogados de la defensa se oponían a que el perito de la INACID, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que estudió los videos, que investigó los videos, rindiera un informe frente al juez, y que los jueces le hicieran preguntas a este especialista, a este perito en el tema, Pablo Rosario Estrella. Entonces ahí se presentó una cosa, pero después el juicio de fondo ha continuado. Ahí están saliendo todos los detalles de todo lo que ocurrió alrededor de este tema. Dice uno de lo que los jueces llamaron para testificar, de que vio a Marlon Martínez salir con una funda pesada, y esa funda pesada, cuando salió del apartamento, es lo que se dice que fue el cuerpo de la joven Emily Peguero, que murió en esas circunstancias, que Marlon Martínez dice que fue un aborto que desencadenó un homicidio involuntario, pero que la familia de Emily Peguero entiende que fue un asesinato. Hay que ver cuál es la parte, en qué concluye este caso. En el día también de ayer fueron condenados a 30 y 20 años los principales imputados, los que acompañaban a John Percival Peña,
cuando cometió los atracos espectaculares que cometió hace ya casi 2 años. La madre de uno de ellos murió precisamente en una especie de atraco en San Francisco de Macorís, y los principales imputados fueron condenados en el día de ayer a 25 y 30 años. El Banco Mundial publicó en el día de ayer lo que es el índice de competitividad a nivel mundial, que incluyó la evaluación de 140 países. La República Dominicana continúa ocupando uno de los primeros lugares en percepción de corrupción en el mundo, a pesar de que ha habido una mejoría en cuanto a la posición que ocupaba. La República Dominicana sigue siendo uno de los países de la región. Solamente tiene un nivel de percepción de corrupción menor con relación a Guatemala, Haití, Honduras. Después la percepción de corrupción es más elevada en todos los países, y Venezuela. Fíjense que son países que están en situaciones difíciles. Venezuela tiene una crisis que ya lleva varios años, y alrededor de toda esa crisis también ha habido muchas denuncias de corrupción. El caso de Guatemala, que el presidente Jimmy Morales acaba de eliminar la instancia legal que había ya para perseguir los actos de corrupción de manera independiente. Esa instancia bautizada por la ONU, esa instancia fue eliminada por Jimmy Morales. Entonces, después República Dominicana aparece ocupando los primeros lugares en términos de cuando se mide cuál es la percepción más alta de la región. La República Dominicana ocupa la posición 113 de 140 países con una puntuación de 1 a 100 de 29. Es decir, en este caso, mientras más alta sería la percepción de este indicador, mejor sería la posición de la República Dominicana, pero la República Dominicana ocupa una puntuación 29 de 100 en lo que tiene que ver con incidencia de corrupción, y ocupa el escalón 47 de 140 países con 26.8 puntos en el tema de la libertad de prensa. Parece que, a pesar de que uno observa que aquí la prensa se ejerce con mucha libertad, sin embargo, tomando en cuenta algunos parámetros, se entiende que ha habido cierto deterioro en la libertad de prensa, y este indicador, en este caso, lo que mide es el control que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación, y en este caso lo que hace es que lo mide a través del tema de la publicidad estatal. Es decir que la República Dominicana, en términos de percepción de la corrupción, dice aquí, está solamente por encima de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, de Haití y Venezuela en Latinoamérica, y por debajo de países africanos como Sierra Leona. Claro, está Rusia, es un país grande, por debajo de México, que siempre, la palabra coima que se utiliza aquí procede precisamente de México. México siempre ha estado catalogado como uno de los países más corruptos del mundo, uno de los países donde impera una violencia que crece cada día, ya no solamente en el DF, es decir, en el Distrito Federal, sino que en otros estados. Recuerden que México está dividido en estados. En algunos otros estados también la corrupción ha crecido mucho. En términos de políticas laborales, de acuerdo con esta información del Banco Mundial, también el país está muy atrasado, con una evaluación de 2.1 en una escala de 0 a 7, donde 7 sería la mejor posición, y en este caso el país ocupa el país 120. En la dinámica de la deuda fue calificado con 84.4 de 100 y ocupa el lugar 94 entre los países que tienen niveles de deuda que se consideran un tanto preocupantes. Mientras tanto, y siguiendo con este tema, el Banco Interamericano de Desarrollo también acaba de publicar un informe donde dice el Banco Interamericano de Desarrollo que
aquellos países que aplican tolerancia cero con la corrupción, sobre todo con la corrupción alrededor de la inversión pública, de la alianza público-privada para la ejecución de proyectos. Déjeme ver si me puedo explicar lo que dice este informe. Dice este informe que en aquellos casos donde hay alianza público-privada, que se presentan casos de corrupción, denuncia de corrupción, cuando hay tolerancia cero y se paralizan los proyectos, dice el BID, que le hacen más daño a la economía que aquellos países que adoptan una posición más flexible. Más flexible, de acuerdo con la explicación que da este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, es que con aquellos países que permiten que los proyectos se sigan ejecutando y se siga persiguiendo la corrupción. Dicen ellos que en este segundo caso, entonces hay menos daño a la economía que cuando se aplica tolerancia cero. Ese es un tema para estudiarlo a profundidad, porque lo que se desprende de este informe, de esta evaluación que hace el BID, en este caso específico, de las denuncias de corrupción alrededor de los proyectos de inversión público-privada, que está exigiendo mayor flexibilidad, pudiese ser una invitación a que nos hagamos de la vista gorda, pudiese ser una invitación a aplicar siempre lo que se dice aquí, borrón y cuenta nueva. Después de haber dicho, hace 1 o 2 semanas, en otro informe, que la ineficiencia en el gasto público puede significar más del 4% del PIB. Esto estamos diciendo que en economía como la nuestra, diríamos que la ineficiencia costaría a la población 160.000 millones de pesos. Entonces parece como dos informes de carácter contradictorio que ellos tienen que explicarlo bastante bien para no llevar confusión. Nos dice Ronnie de que tenemos los periódicos a mano, así que vámonos a los periódicos. Popular, a tu lado siempre, presenta... Veamos qué nos tiene el listín. En Haití exigen rendir cuentas por Petrocaribe. Un agente de la Guardia Presidencial resultó herido tras ser alcanzado en la cabeza por una piedra lanzada por manifestantes al término de un acto en el que el presidente Jovenel Moïse colocó flores en el monumento al líder independentista Jean-Jacques Dessalines. Miren ahí cómo se ve la foto de portada de Haití en el día de ayer. Huelga por 48 horas, 9 heridos durante las protestas en Bonao. 2 individuos desde una moto matan a abogado en La Romana. El turismo alcanzó 38% de exportaciones el año pasado. Pre-checking concede privilegio a funcionarios de Estados Unidos. David Collado solicita apoyo a la alcaldía de Madrid para aseo en el Distrito Nacional. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el embajador dominicano ante España, Olivo Rodríguez Huertas, tras firmar una declaración de intención entre ambos cabildos. Marlon y Marley Martínez están distantes en el juicio en el caso de Emily. Ahí vemos cómo está el caso ayer, cómo se reanudó la audiencia. Pese a estar a poca distancia en el banquillo de los acusados, Marlon y su hijo Marlon apenas se dirigen la palabra en el juicio de fondo por un caso de Emily Peguero. Nosotros siempre hemos dicho que este fue un caso mal manejado por parte de la madre de este joven. Ante una situación como esa, debió de recibir otro tipo de ayuda, quizás hasta ayuda profesional, no presionarlo por la relación que se daba alrededor de embarazar a su novia menor de edad. Entonces ella no actuó como se debía, más o menos lo que uno interpreta de lo que ha leído cuando salió a relucir el tema y de la participación que ella tuvo en este caso. Porque si ella, en vez de ayudarlo a tratar de esconder las evidencias, a protegerlo, va con él a la policía y dice que ocurrió esto, entonces no se le imputa de la manera en que ella está imputada en este caso. Estos son los titulares del periódico Listín Diario.
Vamos a ver qué nos tiene el periódico Hoy. El periódico Hoy, en la foto de portada, el horizonte de participación ciudadana, esto es en el almuerzo del Grupo Corripio. Al llegar a los 25 años, Participación Ciudadana expresa su compromiso con la reducción de la corrupción, cero impunidad, justicia independiente, fortalecimiento de la democracia participativa, seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos. Ahí vemos los principales ejecutivos de Participación Ciudadana. Miles de haitianos marchan pidiendo justicia por corrupción. El presidente haitiano se comprometió ayer a disponer una investigación sobre Petrocaribe. La verdad que se ve que una gran cantidad de manifestantes, no sé si es que ahí se confunden los manifestantes con el tributo que se le rendía a Dessalines en el día de ayer. Abogado, porque el Tribunal Superior Electoral aboga porque el Tribunal Superior Electoral recupere exclusividad en conocimiento de conflictos electorales. El Tribunal Superior Electoral debe recuperar la facultad exclusiva de conocimiento e interpretación de los conflictos electorales. Sostuvo ayer en una conferencia el ex miembro de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino. La competencia del Tribunal Superior Electoral fue afectada por una sentencia del Tribunal Constitucional. 2 motorizados matan a balazo a abogado de La Romana. 2 hombres mataron ayer de cinco tiros desde una motocicleta a un reconocido abogado y pastor evangélico de esta ciudad cuando recogía a su hijo en un centro educativo en la calle Doctor Ferry. Los victimarios huyeron y no han sido identificados. Santos Cedeño también era especialista en asuntos migratorios. Las embarazadas dominicanas beben mucho alcohol. Oigan esto, las embarazadas dominicanas beben mucho alcohol, un acto de irresponsabilidad. En el embarazo, el alcohol causa anormalidades faciales, problemas de crecimiento y sistema nervioso. Comandante del Ejército de la República Dominicana supervisa tropas en la frontera ante conflictos en Haití. Pacto por el empleo y la productividad. La sugerencia es del presidente de la Confederación Patronal Dominicana. Alcaldía de Madrid colaborará con la Alcaldía del Distrito Nacional. Cirugías mamarias no son estéticas, son cirugías funcionales indicadas, dijo la Sociedad de Cirugía Oncológica Dominicana. Tocan puertas la Serie Mundial. Clayton Kershaw puso a los Dodgers a ley de un juego para jugar el Clásico de octubre. Estos son los titulares del periódico Hoy. Veamos qué nos trae el Diario Libre. Violentas protestas en Haití por destino de 3.800 millones de Petrocaribe. Reportan tiroteos, quema de neumáticos, un muerto y heridos durante las manifestaciones. Autoridades de República Dominicana refuerzan frontera con 7.000 soldados y defensa dice que hay normalidad. Crisis afecta a directivos de las Águilas Cibaeñas. Habrá que leer más detalles de este tipo de noticias. Esfuerzos para aprovechar los desechos sólidos. Condenan a 30 y 20 años de prisión, de cárcel, líderes de la banda de Percival Matos. También ordenan la libertad de 3 por pruebas insuficientes y violación al momento de levantar las evidencias. Testimonios y la hora de la verdad. Ahí vemos a Marlene Martínez, la foto revela una mujer que luce abatida. Barrick aportó 16.000 millones en impuestos el pasado año, la Barrick Gold. Informe global resalta mejora de República Dominicana en competitividad. Más de un 77% se siente seguro en zona colonial. Eso es bueno. Eso es bueno porque la zona colonial debiera ser todavía más activa de lo que es. Estos son los titulares de Diario Libre. Vamos a ver qué nos trae
El Día. Mafia traslada a los afiliados de ARS sin su autorización. Ese fue nuestro primer comentario. Así lo denunció el director de la CISARRIL, Pedro Luis Castellano, y su investigación, y se investigaron 20.000 denuncias de afiliados el año pasado, durante el año. Inversores de Estados Unidos quieren 80% de Punta Catalina. Esto sí sería un punto de avance. Digo, vamos a ver a qué precio ellos quieren el 80% de Punta Catalina. Porque si se dice que hay una sobrevaluación y esto va a costar alrededor de 3.000 millones de dólares y se contrató por los 1.945 millones de dólares, lo que hay que ver cuánto quiere dar los inversionistas de Estados Unidos por el 80% de esta empresa. Por eso en el presupuesto general de la Nación hay un acápite que dice de que autoriza al Estado a vender acciones de empresas públicas hasta el 10% de la deuda del sector público no financiero, es decir, hasta unos 3.000 millones de dólares. Estos son los titulares del diario El Día. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, sigue subiendo aquí. La reelección de Danilo no genera apoyo. Participación Ciudadana advierte que afectaría la institucionalidad. Vigilancia, el ejército garantiza la seguridad en la frontera. Déjame ver, ahí. Otra vez se protesta en Haití. Piden sanción contra corrupción detectada alrededor de Petrocaribe. Dicen que de 3.000 o involucra 3.800 millones de dólares. Estos son los titulares del día. Vamos a ver qué nos trae el Caribe. Suspenden marcha tras amplio despliegue militar. Colegio Médico Dominicano alega muertes materno-infantil. Son un poco, por favor. Por baja inversión. Bueno. Colegio Médico Dominicano alega que muertes materno-infantil son por baja inversión. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, sostiene que para revertir los indicadores de las muertes nacionales, el país debe invertir más en personal e insumos. El presupuesto del sector salud es inferior al 2% del PIB. Los especialistas de salud piden que esto debía llevarse a un 5%. Exhorta a la gente a exigir calidad de lo que consume. Foro Económico Mundial sitúa a la República Dominicana entre países más corruptos del mundo. Afirma que el Tribunal Constitucional despoja de competencia al Tribunal Superior Electoral. Esto lo dice el ex miembro de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino. Condenan a 30 y 20 años a 2 de la banda de Percival Peña. Protestas en Haití por corrupción en el gobierno alrededor del acuerdo Petrocaribe. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué nos trae el Diario Libre. Disparos en acto encabezó presidente de Haití, sale ileso. Puerto Príncipe, varias personas resultaron heridas en la capital de Haití en un incidente registrado durante los actos conmemorativos a Jean-Jacques Dessalines, padre fundador de la patria haitiana, evento que encabezó el presidente del país, Jovenel Mosellet, quien resultó ileso. Miles de haitianos se lanzaron ayer en las calles y se manifestaron de forma violenta contra la corrupción. La CEPAR, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice República Dominicana encabeza lista 3 países que más crecerán este año. En el editorial de Percio Maldonado, conducta inaceptable, se refiere al enfrentamiento verbal entre los diputados Manuel Díaz y Pedro Botello el pasado 16 de octubre y que el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, ha ordenado que sean sometidos a juicios disciplinarios. Económicas, Barry Gore dice que aportó al fisco 16.000 millones en el año 2017. Toga, condenan a 20 y 30 años de prisión 2 implicados banda de Percival, descargan a 3. Nacionales expertos consideran que el Tribunal Superior Electoral debe ejercer mayores controles en los procesos electorales. El Mundo, estudiante mata a 19 personas en una institución en Crimea, Rusia.
La frontera garantiza seguridad fronteriza por situación vive Haití. Llaman a la población a no temer. Estos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Veamos qué nos trae El País. Canadá legaliza el uso recreativo del cannabis, entiéndase de consumo de droga. México se encamina a ser el próximo país que también autorice su consumo de manera legal. Por favor, mueve el periódico hacia arriba para ver qué es lo que quiere decir esa foto de portada. Un estudiante provoca una matanza en Crimea, 19 personas y era 50. Crimea una zona de Ucrania y que fue... La inflación argentina se dispara a su mayor nivel en la era del presidente Macri. Isabel Closet charla con el cineasta americano Scorsese. Ya no hay tiempo para lo superfluo y lo innecesario. Hay que irse al grano, de acuerdo a este cineasta. Estos son los titulares del diario El País y con ello concluimos los titulares de los periódicos nacionales y en el caso de El País, el periódico global en español. Popular, a tu lado siempre. Nos vamos a la pausa y a retorno seguimos con más noticias de interés. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Esas prendas de vestir que ya no usas porque has rebajado de talla, no la tires. Ven a Royal Lavandería y te quedará como nueva. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gasco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería.
por ser testigo de la dinámica económica que se desarrolla alrededor de aquellos países de la región que han revitalizado lo que se llaman sus cascos históricos. Es decir, lo que nosotros llamamos la zona colonial, también se le dice lo que se llama el casco histórico. Esa experiencia viene de lo que se hizo en Ecuador, lo que se hizo en el caso de Uruguay, por decirle algunos casos, pero cuando uno visita cualquier país de la región, siempre quiere, llévame al casco histórico, quiero conocer la zona colonial de ese país. Mientras más revitalizada, o sea, mientras más reconfortante sea para el turista visitar esa zona, mayor es la dinámica económica que se desarrolla alrededor de la misma y el impacto que tiene en la mejoría de las condiciones de vida de las personas que viven alrededor de los cascos históricos y de los negocios que se establecen ahí, que tienen su impacto a nivel de toda la economía del país de que se trate. La zona colonial de la República Dominicana tiene casi 20 años en este tema de su revitalización. Todo comenzó con un préstamo del BID de 50 millones de dólares para que se hicieran los estudios correspondientes, para que posteriormente se hicieran las primeras inversiones. Eso duró mucho retraso para empezarse a ejecutar. Se empezó a ejecutar hace 4 o 5 años. Se ha avanzado mucho, pero siempre ha habido denuncia de inseguridad alrededor de la zona colonial. Uno siempre se siente inseguro cuando va ahí, y uno va a algunos lugares que es como si fuera tolerancia cero. Entonces usted se parquea en un parqueo privado, de eso que cobran alrededor de la zona, y no quiere estar ahí hasta muy tarde porque tiene temor de ser víctima de la delincuencia. Y por el momento uno ha escuchado, ¿verdad? Creo que el último caso que se escuchó fue aquel joven que penetró a una joyería y mató a otra joven, una joven empleada. Después de eso uno no ha vuelto a ir ya a casos así sonoros, pero siempre hay denuncias de robos de ratería alrededor de la ciudad colonial. Pero el Ayuntamiento del Distrito Nacional ordenó la realización de una encuesta y dice este informe del Ayuntamiento del Distrito Nacional de que la incidencia de la delincuencia, de la victimización, es de apenas un 3%. Seríamos así que en los últimos días, en los últimos meses, por así decirlo, pero nos alegra que mejore el ambiente de usted poder visitar la zona colonial con tranquilidad. Ahí hay áreas de diversión de tipo popular, qué sé yo, ahí donde toca una orquesta que toca son y la gente va a bailar, y va mucha gente de todos los estratos sociales, pero hay una discoteca que es ahora mismo prácticamente la única. No, ahí hay 2 o 3 donde la gente puede bailar, sobre todo merengue de los 80 y música que no es reggaetón. Vamos a decir música para nosotros que somos, lo que ahora se nos dice es adultos mayores. Pero hay una gastronomía importante alrededor de la ciudad colonial. Hay tiendas de ropa, calzado, hay tiendas de comida. Entonces es reconfortante que a usted se le diga que usted puede ir con tranquilidad, que ya usted puede ir separar su carro por ahí y irse a caminar la calle Al Conde, que es peatonal, sin ningún tipo de problema, que usted va a estar en un restaurante, se va a tomar una copa de vino, un vaso de cerveza, va a almorzar, va a cenar, y que no va a tener problemas, o que las posibilidades de usted ser víctima de un atraco son mínimas. Porque la verdad que la ciudad colonial pudiese dar todavía mucho más. Pudiese dar mucho más. O sea, es la primer ciudad de América. Entonces, si la gente se interesa por ir a conocer los cascos históricos de otros países de la región, o sea, que este tipo de turismo, eso se llama como turismo histórico, pues se supone que con mayor razón querría conocer la primada de América, que es la ciudad colonial nuestra, que había estado abandonada en el olvido. Se ha hecho mucho con esta intervención que se hace, pero hay que continuar. Yo recuerdo que cuando fui por primera vez a Puerto Rico, yo quedé deslumbrado, porque cuando yo comparé lo que es la ciudad colonial nuestra con lo que vi allá, estamos hablando hace un poco más de 20 años, quizás 25 años, pero me impresionó por primera vez. Ya después conocí los cascos históricos de otros países de la región, cuando aquí se estaba hablando de
revitalizar el casco colonial de la República Dominicana y pude ver la dinámica económica que se desarrolla alrededor por lo menos de esos dos cascos históricos que les voy a decir, que es el de Uruguay y de Quito, que tuve la oportunidad de conocer, pero si usted va a Argentina, también por Uruguay, su casco histórico, y así ocurre en todos los países de la región. Para finalizar con las pinceladas deportivas, decirles que el juego entre Licey y Estrella, que había sido suspendido, fue reasignado. Se suspendió muy temprano en el día de ayer porque las condiciones del terreno en el Estadio Quisqueya no eran las mejores. Ayer ganaron los Dodgers a los Cerveceros de Milwaukee y pusieron la serie a ley de un solo partido. Si los Dodgers ganan el siguiente partido, entonces pasarían a discutir la serie mundial con el ganador entre Boston y Houston. Hasta aquí a la misma hora, pero continúen con nosotros que ahora viene Despierta RD con Alberto Caminero, José Rivas y Loreni Solano. Nos vemos mañana a la misma hora. En un mundo tan rápido y vanguardista, tener presencia en la internet y redes sociales se hace imprescindible para lograr potencializar tu negocio a la cumbre del éxito. Por eso surge Octomedia. Nos encargaremos de que estés en la mira del mundo y el consumidor según tu blanco de público. Somos manejo de redes sociales, creación de contenido multimedia para tus productos y servicios, diseño y asesoramiento de estrategias para campañas políticas, solución de conflictos y consultoría en crisis, manejo y asesoría de imagen corporativa y artística, manejo de medios, relaciones públicas y media tours, maestría de ceremonias, montaje de eventos y logística, circuito cerrado de televisión, transmisión en vivo HD y 3D. Octomedia, es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel.